Hola, hola, soy un nuevo capítulo de los Sims 4 Apocalipsis Zombie. Vamos a revelar quién fue el ganador de la encuesta pasada y obviamente fue Anthony con un, ahora sí, abrumador y aplastante porcentaje de personas que votaron por él. Realmente el Team Leo el día de la semana pasada estuvo muy flojo. O sea, hubieron poquísimos Team Leo. Incluso los que fueron Team Leo antes, ahora se pasaron al Team Anthony. Y creo que a muchos les importa mucho más el tema de la amistad y tal. Y yo lo entiendo, pero yo en esta oportunidad sí me hubiera gustado a mí elegir a Leo. Voy a darles una pequeña pista para que sea un poco más fácil o no hacer una decisión en el futuro. Y es que no quedan tampoco tantos capítulos por delante. Estamos en el capítulo número 6 y tengo planeado hasta el capítulo número 14, lo cual significa que tenemos 8 capítulos más por delante. Y si el día de hoy te doy la oportunidad de, por ejemplo, hablar con Anthony, no significa que en el futuro vas a poder volver a hablar con él. Quizás esta sea tu última oportunidad para hablar con él. Entonces sí ten mucho en cuenta de que quizás las oportunidades no se repitan y que tenemos que ser muy cautelosos. Y algo que sí o sí voy a hacer al final de todo esto, sea cual sea el final, es que voy a darles todas las ramificaciones de los what if, de los qué hubiera pasado si hubiera elegido esta otra decisión en vez de esta. Y eso, ese video me va a encantar mucho. Pero bueno, ahora sí, regresemos al gameplay. Megan se queda en silencio un rato mirando a Anthony sin saber muy bien qué decir, sin saber qué palabras van a ser las que conforten su corazón. Anthony, es normal que te sientas mal, es muy diferente matar zombies de humanos y eso es totalmente comprensible. Pero escucha, lo que no quiero que hagas es que te ofrezcas como una presa, que te rindas de esa forma como lo hiciste allí, ¿no? No puedes simplemente rendirte y dejar de luchar cuando estamos tan cerca, ¿lo entiendes, no? Megan, créeme que realmente lo sé y lo siento, pero eso fue un asesinato en toda regla y yo le reclamé tanto a Leo por hacerlo que ahora soy igual que él, soy un asesino y no hay otra palabra de decirlo. Y vamos a tener que vivir con eso, pero no te puedes rendir así. Anthony entiende el dolor que le ha causado a Megan. Cuando él pensó eso, cuando él se ofreció como carnada, sinceramente no pensó que... No estaba pensando nada. No estaba pensando. Simplemente lo hizo por impulso completamente. No había una forma que supieras que no era un peligro. Y tú salvaste a los niños. Y eso es lo que tienes que recordar, Anthony. Gracias por venir a hablar conmigo. Pensé que ahora que había pasado esto, me verías de forma diferente. Y me alegra saber que no es así. Claro que no, tonto. Somos un equipo y ¿cómo podría hacer eso sin ti? Así que, por favor, no lo olvides, no te ofrezcas como carne al matadero, ¿ok? Ok, no lo haré de nuevo. Lo siento, Megan, en serio. Si te hice preocupar por esto. Está bien, Bueno, si tienes un poco de tiempo, la verdad es que podríamos ir a practicar la puntería, porque necesito seguir practicando. No soy tan buena en eso como... pensé. Aún me falta un poco, pero si me esperas te puedo ayudar. No quiero que vayas a preguntarle a Leo, ¿sabes? Sabes que no me fío nada de... Bueno, se nota a leguas que no se llevan nada bien, pero al final es alguien del grupo, no puedo simplemente ignorarlo. Solamente... no, nada, olvídalo. Simplemente mantente alerta, ¿ok? Simplemente es que no me fío nada de él y solo me preocupo por ti. Sí, lo has hecho durante 22 años. A este punto eres casi como mi hermano mayor. ¿Un hermano mayor? Creo que a este punto merezco más créditos que solamente eso. Y como Megan no eligió a Leo para hablar, quien sí va a hablar con Leo es Ellie. Leo, tu hermano, ¿qué vamos a hacer con eso? Antes de que todo esto pensara, nosotros pensábamos decirle de lo que teníamos nosotros, pero ahora con el bebé... No estoy segura, pero creo que tú me... Basta, Ellie. No lo digas. Ni siquiera quiero escucharlo de tu boca. Ellie, cuando todo esto comenzó, lo nuestro, ¿no habíamos acordado excluir cualquier sentimiento desde el principio? ¿Acaso hice algo que te confundiera? Eres tú de nuevo intentando mover las cosas como están. Tú decidiste esto desde el momento en que viste a Dani. Tú decidiste cómo actuar. Pero... Leo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué querías? ¿Que simplemente lo apartara cuando no lo he visto en meses? Yo también estoy confundida. Estoy diciendo que mi hermano puede tenerte. No me importa más, Ellie, ¿no entiendes? Ya no eres mi responsabilidad, él está aquí para cuidarte. ¿En serio lo dejarás así sin más? Incluso después de todo lo que ha pasado. Es que
No lo sé, no te creo, no puedo creerlo. ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿Qué es para ti lo que crees que está pasando aquí mismo? ¿Es que no lo puedes ver? Tú no me quieres a mí. Todo lo que quieres es alguien que te proteja. Déjame solo ahora mismo. Es tan difícil entender eso, que no quiero hablar este tema contigo, que ya está tomada la decisión. Entonces, ¿qué quieres de mí? Ni siquiera sé qué estás esperando que te diga para que te haga feliz a ti. ¿Quieres que yo y mi hermano nos peleemos por ti? Leo, por favor, cálmate. Necesito hablar contigo de esto. Eres parte de esto y también estoy confundida con todo lo que está pasando. Su hermano Danny viene para interrumpir acá la conversación. Va a decirle a Leo que por favor la deje un rato irse con él porque tiene un par de cosas que enseñarle a ella. El Leo está en par de ya, llévatela, no me importa ahora mismo. Y bueno, vamos adentro porque Danny tiene un par de noticias para Ellie. Primero, que le va a enseñar a hacer vino. Y dirán, pues porque esta gente tiene un par de botellas de vino, porque tiene una cosa para hacer vino. Porque mira, gente que siempre quiere hacer alcohol, incluso cuando se acaba el mundo, que cuando hay eclipse, que cuando la pandemia, gente que quiere alcohol va a haber siempre. Y justamente esta familia son gente preparada que les gusta tomar. Entonces tienen su propia máquina para hacer néctar, lo cual me sirve para hacer esto un poco más ameno. Vamos a hacer un néctar de manzana porque es el néctar que puede tomar Ellie, ya que de vino no podría tomar porque pues es uva, a ver, es el licor, mejor que haga su agüita de manzana. Y lo que Danny quiere pues es que básicamente se entretenga un poco, que tenga un poco de... ¡Ay! No, pero con cuidado, hija, con cuidado, por favor. Él te está viendo aquí, pero con cuidado. Te va a pasar un par de cosas. Y es que antes de irse, Danny quiere hacerle una pequeña fiesta. Ellie, pero con cuidado. Mejor hubiera sido tu hijo, ya te digo que me da miedo por esa panza. Y por cierto, ya se ve su pancita. Está... Ya no, ya, salte de ahí. Es que me va a dar a mí me va a dar un algo. Ya no quiero. Mala idea. Mala idea. Tú, Danny, tú síguele aquí. Continúala, por favor. Es que me va a dar algo que está que se cae en la panza. Yo no, lo siento, no fui capaz. Pero al menos ayudó un poquito, se entretuvo un poco ahí haciendo esto. Vamos a hacer una pequeña fogata, claro que sí, para que se puedan divertir estos chicos. Pero ya será un ratito más que se despierten los chicos, han podido dormir, descansar. Están a gustísimos ahora mismo. Ellie todavía está un poco ida en sus pensamientos. Dolida, ante todo. Porque ella tiene mucha fe en Leo. Ella lo conoce mejor que nadie, mejor incluso que su hermano. Y sabe cómo es él realmente. Y ver que esté así, pues sí le afecta. Ahora creo que ya terminó el jugo. Pero la verdad es que Leo tiene parte de razón. O sea, ella realmente no sabe siquiera a Leo. No sabe siquiera a Danny. Lo que quiere ahora es sentirse segura. Y Clementine viene aquí a sentarse con Leo. Miren esa cosita tan linda con ese como lenguaje corporal ahí acompañándolo sin saber muy bien qué hacer. A Leo se le baja completamente el sentimiento de enojo que tenía. Dale un chiste, ver tú. Ella, ¡ay! Un abrazo, no. Obviamente Leo sabe con quién ser explosivo, digamos, y con quién no. O sea, él también sabe regularse, no es tonto. Y Clementine, que lo ve tan mal, pues bueno, intenta hacer un poquito por, aunque sea, animarlo. Y él también, la verdad es que no le responde de mala forma. Lo cual me parece tierno. Y de hecho, Leo, espérame, tienes un regalo para Clementine, que lo tuvo desde hace tiempo y me olvidé a dárselo. Hacer regalo de coleguita. Tengo esta revista, que es una revista para niños, y que la había encontrado en una de estas excursiones que fueron. Pero como dije, pues me olvidé dársela a Clementine. Y también le va a dar un pequeño juguete para Gabriela ahí para que estén jugando, que ha ido a encontrar en una de sus excursiones.
Por alguna razón Clementine está aterrada. Supongo que por la situación, todo esto. Y... ok. Y al parecer Leo está intentando calmarla y hacerla sentir un poco mejor, diciendo, escucha, sí, sé que es complicado, pero no pasa nada, ya va a pasar todo. Además es muy temprano y podemos hacer muchas cosas. Si quieres te puedo enseñar otras cosas, un par de trucos para que te sientas mejor con tu seguridad. Así que, bueno, Clementa ya accede. Eso es una buena idea para hacerlo. Para que ella se sienta más segura y protegida, aprender es lo mejor que puede hacer. Y qué bueno que Leo está dispuesta a enseñarle. Y aquí adentro Danny está muy feliz conversando con él y se siente muy afortunado de poderla haber encontrado después de tantos meses. Pero obviamente nota cómo está, intenta animarla un poco. Ellie sufriendo, pero a ver, hija, es que al final son consecuencias. O sea, tú misma te has metido en este lío. No puedo hacer nada, lo siento. Recordemos que ellos estaban comprometidos antes de todo este apocalipsis. ¡Oh, my God! Intentó besar y Ellie le dijo que no. No está lista. No está lista para eso. No sabe a quién escoger. No sabe a quién elegir, si a Leo o a Danny. Aún así, me parece muy extraño. No lo pueden ver, pero este pequeño deseo dice casarse con Danny. Supongo que por la mala relación, pero no es lo que realmente ella piensa. Está confundidísima esa niña totalmente, está perdida. Ya esta noche siguiente, Danny está sirviendo un par de copas para invitarle a los demás chicos. O no, y se los lleva hasta adentro porque es un egoísta. Hablando un poco, y el alcohol a veces también ayuda a olvidar aquí enemistades. Al parecer animando a Anthony, que está hablando aquí con Sarah. Megan también tomando y siempre echándole una mirada de reojo a Leo, porque siempre siente que tiene como su mirada encima. Y a este punto ya no sabe si es ella misma, si son sus pensamientos, si es la verdad. O tanto que se lo piensa, lo está realmente imaginando y realmente no está pasando nada. Y no está tan equivocado. Es como, al parecer es su pasatiempo observar a la gente, estar al pendiente de esa forma, en silencio, analizar a las personas. Esa es la forma en la que Leo socializa. Y ahora que está un poco incómodo también, la verdad es que no tiene ganas de hablar con nadie. Y cuando Megan pensaba tener una oportunidad, se le planta a Danny enfrente para hablar con ellas. Y toda oportunidad se desvanece porque ella nunca toma acción a nada. Y al final termina preguntándole cómo fue el día del brote para él. Cómo es que terminó desde su casa en la ciudad hasta este lugar, hasta este rancho y con esta familia que pues no conocía de nada porque obviamente no se conocen. Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero la verdad es que no lo recuerdo para nada. Yo desperté en el hospital y no recuerdo cómo llegué allí, pero tan pronto pude, fui al centro comercial porque sabía que el Ivo iba a estar ahí, ¿verdad? Pero no lo estaba y entonces me encontré solo todo este tiempo y vagué como una semana solo por la ciudad hasta que Víctor, mi amigo, mi amigo que apenas conocí ese día, me encontró y bueno, él me trajo aquí. Es una historia bastante simple si lo piensas, pero no fui bastante afortunado de haberlo tenido a mi lado. Y cuando Megan estaba por preguntar más de todo esto, Anthony se cae al suelo porque está muy, muy borracho el pobre. Es que ha tomado mucho al parecer. Yo creo que intentando sacar también lo del tema de la matanza en la cabeza, pues ha echado un par de copitas más. Y bueno, Leo, que estaba sin hacer nada, va a venir aquí y le va a decir: hey Víctor, échame una mano con este muchacho de aquí, que es un tonto por doquier, por donde lo veas, mira, se va cayendo allí, que no sabe tomar lo que nomás debe tomar. Y Ellie, quien también se encuentra bastante cansada, se va a ir yendo a dormir. Aparte sigue muy deprimida por toda esta situación. Gabriel y Clementine están aquí jugando en la parte trasera, mientras que ellos todavía están celebrando esta pequeña fiesta.
Cuando se percatan que desde el fondo están viniendo un par de zombies directo a donde se encuentran ellos, automáticamente se paran y van a ir directo hacia ellos para que no se acerquen acá. La verdad me siento muy confiada porque ha estado practicando sus puntos de puntería, entonces esto no debería representar ningún reto. Pero Gabriel, que ve todo esto, se asusta y decide decirle a Clementine que es una mejor idea irse al fondo de la casa a esconderse. Gabriel entra corriendo a la casa y tan rápido como entró sale corriendo. De la puerta de la casa sale un hombre, pero claramente no es solamente un hombre, es un zombie. La señora que estaba dormida se levanta e intenta detener a su esposo, intenta pararlo de esto, para poder así defender a Gabriel, que ya estaba intentando huir. Pero claramente falla y es mordida porque él es mucho más fuerte que ella. El zombie, que ya ni siquiera recuerda a su propia esposa, intenta ir atrás de Gabriel, que se paraliza y obviamente está llorando. Y le pega y Gabriel ve y se desmaya aquí mismo en el piso. Clementine entonces se enoja y decide usar todos los consejos que Leo le dio. Ella toma una piedra del piso, va a la ventana y la rompe, toma un pedazo de vidrio y corre directamente hacia donde está el zombie sin miedo alguno, lista porque ella sabe lo que va a hacer, y se le clava el pedazo de vidrio en el estómago porque ella lo que intentaba era defender a Gabriel, quien justo se levanta y mira todo lo que está pasando. En ese momento llega Megan, llega Dani por atrás y ve a Megan, que está completamente ensangrentada, está completamente en shock por lo que acaba de pasar. Y por supuesto que atrás de ellos llega Sarah, quien se queda paralizada viendo a la niña con la sangre, viendo ahí el cuerpo de su padre y viendo a su madre en la silla con esa mordedura y sangre en el cuerpo. Mamá, por favor, mamá, no. Ella quiere creer que es mentira, pero esa gigante mordedura simplemente es lo que va a pasar. Clementine otra vez siente que hizo algo mal, que ella lo arruinó todo. Y no, Megan le dice que eso no es así, que todo ha pasado, ya lo peor terminó. Y la pobre Clementine rompe en llanto. Megan tampoco sabe muy bien qué hacer, así que solamente va a decidir llevársela de nuevo a la cabina para que pueda descansar un poco. Y también va a ir con ellos y junto con Gabriel, porque al final la verdad es que lo mejor es dejar a Sarah los últimos momentos que va a tener junto a su madre. Víctor, al enterarse de lo que ha pasado, obviamente sale corriendo a buscar a su mamá también porque desea hablar con ella. Cuando entran al granero, Leo puede ver que Megan tiene toda esa sangre en el cuerpo y le pregunta qué es lo que pasó ahí afuera. ¿Qué exactamente es lo que ha pasado, chicos? Yo maté a los malos, Leo. Hice lo que me dijiste para poder proteger a Gabriel y ahora todo será mi culpa y nos van a echar de esta casa. Megan se acerca a Clementine y la abraza. Claramente le dice que eso no va a pasar, que ella está ahí para respaldarla. Además, Clem, de todas formas, no nos íbamos a quedar aquí, así que no tienes que preocuparte porque nosotros tenemos un lugar mucho mejor en el que nos vamos a quedar, ¿ok? Lo cual tranquiliza a Clementine. El saber que los adultos respaldan su opinión o su decisión, mejor dicho, la hace sentir segura de lo que hizo. Los hermanos regresan enojados porque su madre acaba de fallecer frente a ellos. Yo debí matarlos a todos ustedes cuando los vi en la carretera ese día y cómo me arrepiento de eso. Solo vinieron a destruir a mi familia. Aléjate 2 pasos, niña. Dice Leo sacando otra vez su arma. Leo, basta tú, igual tú, Nara, por favor, también, cálmate. Escucha, mente fría, aún tenemos que ir a ese refugio. No podemos simplemente separarnos, ¿ok? No me interesa para nada, quiero que se vayan todos en este mismo momento de mi casa. Yo los odio, a más no poder. Víctor, quien está un poco más relajado, le dice a Sarah que no tienen a dónde ir, que ese lugar es una buena opción y que vamos afuera, vamos a dormir un rato, a calmarnos, ¿ok? Por favor. Y Sarah y Víctor se van. Decide hacerle caso a su hermano y tranquilizarse un momento afuera. Leo, ¿desde cuándo tu primera opción es apuntar a la gente? Ellos solamente están molestos porque acaban de perder a su madre. Ese es tu problema. Eres demasiado blando, Dani. Al igual que ese idiota de atrás. Y el pobre Anthony se acaba de despertar por toda la bulla.
¿Es que no lo ves? ¿Crees que yo seguiría aquí si es que pensara como ustedes? No, Leo, estoy seguro que fue difícil para ti estar solo todo este tiempo. Pero todo eso ya terminó, ¿entiendes? Ya no hay necesidad de hacer eso. Ahora yo me haré cargo de todo esto. Ya no tienes que cargar con esto solo, nunca más. ¿Pero qué dices? ¿Crees que por ser el mayor debes decirme qué debo o no hacer? ¿Crees que cuidé de tu noviecita solamente porque... ¿Solo por qué? Vamos, termina de decir lo que estabas a punto de hacer. Megan se acerca a Leo y lo toma del brazo, intentando impedir que pase algo peor. Él voltea a verla y está reteniendo la palabra que quiere decir en la boca. Y es el momento final. Ha llegado su decisión de este capítulo. ¿Será que ha llegado el momento de ser honestos y por fin contarle a nuestro hermano la verdad de todo lo que ha estado pasando estos 2 años a espaldas de él? ¿O en esta ocasión debemos pasar y simplemente callarnos la boca un segundo? Y quién sabe si más adelante podremos revelarlo, ¿no? Como les dije, hay oportunidades que no se van a volver a presentar en el futuro. Pero bueno, eso lo decides tú. Este es el primer video, espero que les haya gustado. No olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en TikTok. Nos vemos. Bye bye. Juego amenaza mi historia. Aquí todo el mundo. Genial, genial, en serio. Extínguelo. Que te calles un segundo, Megan. Otro incendio, ¿me estás? Pero lo que tienes que saber es que yo estoy... ¿Dónde? Otra vez la puta madre. Otra vez el puto fuego. Me cago en tu madre. María Carmen. Ya, no me hacen caso. Deja de hablar con ella. Sí, Merela, mami. Mami. She is my lover. La forma en la que ella lo mira simplemente es como... No puedo, es que Megan es otra cosa. Ya, niña, ocupas ayuda. Todavía tengo 15 minutos, no te... Tranquila. Y claro, Nara se muere acá enfrente mío. Bravo. Leo, pero que estoy... Oh my god, déjame que se peleen tranquilos.